La energía nuclear ha sido muy influyente en los últimos años. Sin embargo, se deben tener precauciones al usarla. Hoy veremos dos accidentes que se dieron en dos plantas nucleares en contextos distintos. El primero, el de la explosión de Chernóbil, y después el accidente de Fukushima. Chernobyl. ¿Cómo sucedió? 26 de abril de 1986. Los trabajadores del RBMK, la central nuclear de Chernobyl, no siguieron las medidas de seguridad como se debía, también por una falta de calidad y de la infraestructura en la planta. Durante un periodo de pruebas de instalación, se llevó el reactor a una potencia muy baja. Luego, para intentar controlarlo, se subió la energía y se agregaron unas barras de contención del reactor donde se encontraba el material radioactivo: plutonio, yodo, estroncio y cesio, lo que provocó un aumento de temperatura acelerado, explotando y mandando a volar la tapa de hormigón sobre el techo, así dispersando una cantidad enorme de material nuclear dentro de un radio de 142.000 kilómetros, centrado mayormente en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. En términos de cuántas personas se vieron afectadas inmediatamente por la explosión, según la información oficial, fueron 2 muertos al momento. 28 muertos durante los siguientes 3 meses por radiación, culpa de la exposición a radiación por tener que limpiar la zona. 50.000 habitantes de la zona de Pripyat fueron evacuados. Durante las siguientes semanas se evacuaron 67.000 más de los alrededores. La lluvia radioactiva fue 400 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima. Obligó a más de 300.000 personas a dejar sus casas. Se suponía que dentro de los siguientes 20 años se generarían 4.000 muertos por culpa de la radiación, pero en 2005 la cantidad no llegaba ni a la mitad. La enfermedad más común fue el cáncer de tiroides y la susceptibilidad al yodo radioactivo en la siguiente generación. ¿Cómo se limpió la zona? Se llevaron hasta 600.000 personas, que eran llamados liquidadores. Cumplían función de limpieza, ya sea evacuando gente o eliminando material radioactivo. También se tiraba arena con plomos de helicópteros para apagar las llamas y absorber la radiación. Actualmente se desmanteló completamente el reactor y se llevó el material. Ahora se utiliza la información que se consiguió de esta explosión para detectar puntos débiles y arreglarlos en otras plantas nucleares. El 11 de marzo de 2011, Japón fue afectado por un terremoto de 9 puntos en la escala sismológica del momento. Este terremoto fue suficiente como para generar problemas en la planta nuclear de la ciudad de Fukushima. Lo que sucedió después fue que se creó un tsunami a unos pocos kilómetros de la ciudad que dejó consecuencias hasta el día de hoy. 3 reactores nucleares de la planta fueron dañados y terminaron vertiéndose en el agua del Pacífico. Tanto el terremoto como el tsunami fueron factores clave en el mal funcionamiento de los reactores y que terminaron contaminando el agua de la zona. Por un lado, el terremoto obligó a los trabajadores de la planta a apagar los sistemas de fusión del reactor nuclear, haciendo que se quedaran solamente con los generadores de emergencia, los cuales los dejaron desprotegidos para lo que vino después, el tsunami, creado 45 minutos después de que terminase el terremoto. El tsunami, por su parte, inundó los pisos más bajos de la central, donde estaban estos generadores, los cuales dejaron de enfriar el reactor. Cuando este perdió el refrigerante, se dieron 3 fusiones de núcleo, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación de esa sustancia radioactiva en el agua. Los días posteriores al accidente, la radiación emitida a la atmósfera obligó al gobierno a declarar una zona de evacuación que fue aumentando su tamaño conforme pasaron las semanas. Esta culminó en una zona de evacuación en un radio de 20 kilómetros y en un total de 160.000 residentes de la ciudad fueron evacuados de las comunidades que rodeaban la planta nuclear. Desde ese año, Japón ha lanzado un programa de 30 a 40 años para la limpieza de la instalación y evitar una futura crisis. Primero y principal, de las 56 plantas nucleares que Japón tenía, solo han quedado 9 y el resto están puestas en una investigación profunda y exhaustiva para evitar futuras catástrofes. Hasta el día de hoy, la ciudad sigue siendo tratada como crisis, con miles de litros de agua refrigerando los núcleos para evitar que vuelvan a explotar y repetir la crisis. El debate se genera en que hay más de 1.2 millones de metros cúbicos de agua almacenados en la ciudad para refrigerar los reactores, y se necesita verterla en algún lado. El gobierno busca tirarlos en el Océano Pacífico en pequeñas cantidades para no contaminar demasiado. El problema con esto es que sería volver atrás a la situación económica de Japón, donde los productos alimenticios nipones tenían dificultades para ingresar a otros países por medio de la contaminación radioactiva. Es por esto que el Estado intenta calmar la situación, argumentando que no habría tanto problema de radiación en el agua si el despacho de la misma se haga paulativamente y no todo en una sola operación. Ahora, habiendo visto ambos casos, podemos ver las diferencias y similitudes que se tienen entre ambos.
Las dos plantas fueron catástrofes que cambiaron la forma que tenemos de ver la energía nuclear y su capacidad de poder destructiva si no se tienen en cuenta muchos factores, ya sea el factor humano en Chernóbil o la naturaleza en Fukushima. Ambos son ejemplos que nos sirven para seguir aprendiendo a usar este recurso increíblemente eficiente y valuable. Las diferencias radican en la gravedad de las situaciones. Chernóbil, por ejemplo, dejó consecuencias casi que permanentes sobre el suelo donde explotó, mientras que en Fukushima el daño fue menor y se pudo controlar a tiempo. Ahí está también la otra diferencia. El gobierno soviético quiso silenciar el problema y no dio a conocer la noticia de que había radiación saliendo de su territorio, aun sabiendo que si otros países no lo notaban, contaminarían toda Europa. En cambio, el gobierno japonés controló la situación apenas pudo y en unos pocos años Fukushima volvería a ser habitable, mientras que Chernóbil la cantidad de radiación fue tal que no sería seguro volver allí hasta dentro de incluso miles de años.